tan, no mejor que este año que seguimos todavía. Entonces, pero para ustedes, ¿cuáles son sus perspectivas referente, como ven ustedes, el ámbito global, el ámbito nacional y regional, ¿no? Caso mexicano? Una recuperación lenta y tardía, sin aún alcanzar los niveles previos a la crisis del 2008 y 2009, es el balance que el sector analista económico y la iniciativa privada concordó en el panel económico realizado por la Crónica. Los economistas Roberto Valero Berrospe y Enrique Rovirosa, así como los presidentes empresariales Ángel Sáizar Prado, Mario García Gratiani y Jaime Navarro Zelaya, hablaron sobre el balance del 2011 y las perspectivas para el 2012. No había ningún problema en crecer a esos números, ¿no? A nivel estatal, el crecimiento de 2011 obviamente fue menor al de 2010. Recordaron ustedes, traíamos una inercia de decremento de la economía superior al menos 9% en el 2008, pero en 2009. En el 2010, el año pasado, la economía de Baja California creció alrededor del 3.5%. Este año estimamos que creció entre 2.5 y 2.8%. O va a crecer, va a terminar el año por 2.5 a 2.8%. Y la perspectiva para 2012 es de un crecimiento menor, de cuando menos 5%. Es decir, la economía de Baja California va a crecer en el 2012, pero a un ritmo menor que el 2011, y va a estar comprendido entre el 2 y el 2.5%. Obviamente, desde la perspectiva global, el empleo no se va a recuperar, va a seguir mostrando una tendencia de debilidad en prácticamente todos los países, exceptuando las economías emergentes. En el caso de México, pues esto es un problema mayor, puesto que siendo que necesitamos generar 1.200.000 empleos anuales, pues vamos a terminar el año de 2012 quizás con unos 400.000 empleos o 450.000, muy por debajo de lo que obviamente se va a generar en este año y lo que la economía necesita. En cuanto al tipo de cambio, bueno, pues también está reflejando las condiciones del mercado, pero también hemos visto que con la participación del Banco de México y que también las variables fundamentales de la economía nacional en general están sólidas, pues no se ha disparado tanto como en otras ocasiones hubiera sucedido. La expectativa es que regrese sobre niveles de 13 pesos una vez que la condición se estabilice. Ya tuvimos una prueba de que el mercado se está estableciendo los tipos de cambio cuando tuvimos en 2008 que se disparó, y bueno, pues rápidamente se recuperó luego de la intervención del Banco de México y de las condiciones del mercado. Creo que la recesión es algo, desde mi punto de vista, pues inminente, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor sí se da la parte del crecimiento. Sin embargo, si vemos el balance desde la crisis, creo que seguimos en términos de recuperación, ¿no? Y sobre todo, insisto, en la política que se está viviendo para poder recuperar ya esas políticas progresistas de crecimiento y de competitividad, ¿no? Sí, pues Baja California sí ejerce todo su recurso, excepto este año, que va a haber, según yo, va a haber muchos referendos, porque el Prospera, que fue aprobado en agosto del año pasado por un monto de 2.619 millones de pesos para ejercerse en 3 años, que eran 11, 12 y 13, pues realmente empezó en octubre de este año. Pues a la industria de la construcción sí le pega bastante, porque esa inversión que se hubiera dado de 900 millones de pesos en el transcurso del año, pues se va a iniciar prácticamente desde el último trimestre. Y lo más lamentable de todo esto es que las industrias que se generan en la industria de la construcción, no nada más la de la mera construcción, sino todo lo que está correlacionado, también se detiene, y se detiene por una sencilla razón. El presupuesto, voy a poner un ejemplo, el presupuesto de ingresos y de egresos del Estado ronda sobre los 33.000, 34.000 millones de pesos. Y es lamentable que de inversión pública para un Estado que necesita mucha competitividad apenas rebase el
3,5%. El problema de México para poder sortear estas crisis globales, estamos desaprovechando cosas muy importantes que tenemos. Tenemos un beneficio que tenemos la población joven, que eso, como algunos exsecretarios de Hacienda dicen, conocen, el gobierno de México va a crecer arriba del 4 por el hecho de su juventud que se tiene, y todos los países de Latinoamérica, ¿no? Como vemos Colombia, Perú, Brasil, cómo han ido creciendo. Pero vemos que esos países, porque ya nos rebasaron, porque nosotros ya no somos la economía más fuerte de Latinoamérica, porque esos países hicieron reformas estructurales. Entonces, como mencionaba también Jaime, es imposible que estemos sujetos otra vez y secuestrados todo un país, 110 millones de mexicanos no creo que lleguemos ni a 50,000 políticos, ¿no?, en el país. Y unos libres son más. Y unos libres que son más. Sí, no, entonces es frustrante, ¿no? Porque si sumas todos los congresos de los estados y el Congreso de la Unión, pues dices, tan poquita gente nos tiene atorados, ¿no? Porque no están haciendo una reforma de fondo, juegan con las reformas estructurales que tienen 70 o más años, y no, ¿por qué? Porque yo estoy esperando las votaciones del Estado de México, luego estoy esperando las votaciones federales, y no tenemos la reforma laboral, no tuvimos la reforma fiscal. Es una vergüenza lo de la reforma fiscal, cada año es una bola de parches, ¿no? Que no nos lleva a nada. Cada año se nos hace más complicado a los mexicanos presentar nuestros impuestos o pagar impuestos, y cada año vemos cómo crece la economía informal, algo que Mario García hacía hincapié, ¿no? ¿Cómo es posible el apoyo hacia la informalidad? Pero ya es tan grande la informalidad que el gobierno ya está haciendo hasta programas de apoyo a la informalidad, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tenemos la reforma fiscal. O sea, en 5 años, entre 2000 y 2006, se generaron apenas 35,000 empleos en Baja California. Y para 2011, al último de noviembre, el IMSS reporta 650,451 empleos, para ser exacto. O sea, en 5 años, en Baja California se han creado alrededor menos de 11,000 empleos formales. Por otro lado, el crecimiento de la población económicamente activa indica las siguientes cifras. En 2000, Baja California traía 1,017,000 de TEA. En 2005 reportaba 1,200,000, y para 2010 1,422,000. Esto significa que en el periodo 2000-2005 el promedio de crecimiento de la PEA fue de alrededor de 37,000 por año, y en el periodo 2005 a 2010 aproximadamente 44,000. Entonces estamos hablando que Baja California necesita crear cuando menos 45,000 empleos anuales formales, y estamos generando desgraciadamente menos del 10% de esa cifra. Estamos generando pues un promedio de 4,000 empleos anuales formales. Entonces creo que en la parte del empleo, finalmente pues se están generando empleos, pero pues no lo suficientes para cubrir las plazas que se necesitan, como lo mencionaba Enrique hace unos momentos. Eso es en referencia, digamos, al empleo, aunque quisiera pues externar que finalmente, si nos vamos a los números que se mencionaban, ¿verdad?, de la recesión que nos pegó en el 2008 y que se tradujo en números pues exorbitantes de crecimiento en el 2009, prácticamente ahorita llevamos un balance de crecimiento de casi un 3%, ¿no?, de enero del 2009, digamos, a lo que va a finalizar el 2011, ¿no?, si mis números están correctos. Esto obviamente pues trae implicaciones muy importantes en lo que viene siendo el empleo en general, ya no específicamente de la industria, pero sí trae números muy importantes, y es una de las razones principales por las que vemos, ¿verdad?, que también al mismo tiempo el empleo informal ha tomado una importancia, ¿verdad?, de tal manera de que ahorita estamos viendo prácticamente mucho más empleo informal creado que empleo formal, ¿verdad? Y eso pues obviamente son datos alarmantes.
Y si a eso le sumamos el tema de la vivienda, se ha venido abajo y creo que somos uno de los estados que más vivienda desocupada o deshabitada, ¿no? Hay dos temas, ¿no? La desocupada y la deshabitada. Se está incrementando, pues va correlacionada con los empleos. No hay empleo y me voy al sector informal, pues el Infonavit no tiene manera, con las entidades crediticias que otorgaron esos créditos para construirla, no tiene manera de hacer el cobro de esos, a través de sus salarios, de esos abonos mensuales. Pues van y se refugian en el empleo informal, y yo digo que es una tontería el querer que de repente alguien los cuantifique. Yo a veces me pregunto cómo le hacen para cuantificar el empleo formal, si buscan al viene o al que está con un bote en la esquina o al que vende tacos en la noche, no sé cómo lo cuantifican para decir, bueno, es que si sumamos los empleos informales más los formales estamos bien. Y mientras no tengamos transparencia y una aplicación de la ley general a todos por igual, pues no va a pasar nada. O sea, vemos como diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, salen y entran, ¿no? Creo que nada más tenemos 2 gobernadores ahorita en la cárcel, ¿no? Y por grados muy extremos, ¿no? En todo el país. Pero si viéramos toda esa clase política, si vemos esos absurdos, ¿no? Que más de 5,000 millones para un año de elecciones federales, el presupuesto nada más para los puros partidos, pues dice, pues ¿cuánto nos está costando cada voto? Cada vez en México el voto es más caro, cada vez en México creo que ya andamos como los $20, una cosa así. Más caro del mundo. Ajá, es el voto más caro del mundo. Cuando vemos que todas las economías con las que estamos compitiendo en Latinoamérica, ya no hablamos mundiales, que hablar de Singapur, que hablar de China, que hablar de Taiwán, pues no, de esos estamos fuera de competencia. Cuando el voto en Chile, en Brasil cuesta 19 centavos, ¿no? Aquí andamos hablando arriba de varios dólares. Entonces, mientras no tengamos esas reformas, pues las expectativas del 2011 se repite lo que vimos en el 2010, lo que vimos en el 2009. Vean la devaluación también, ha llevado un más o menos, ¿no? De un 10%, un 9%, se aprecia, se vuelve a devaluar. Pero pues ahí está el resultado, ¿no? Si no tenemos reformas estructurales, por más que tengamos el beneficio de ser una población joven, por más que tengamos el beneficio de estar en frontera, sigue siendo la economía más fuerte, la de Estados Unidos aún, quizás ya el año que entra ya sea la China, pero si no vamos a estar a un lado de la economía 2 del mundo, y no lo hemos aprovechado, ¿no? Por falta de una estructura de fondo, y por estar, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Por estar secuestrados por la partidocracia de México. Entonces...